Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa. En esta oportunidad para abordar este tema que lleva por título Arrastrados por Dios. En la medida que vayamos ingresando en este tema, vamos a entender por qué el título de este mensaje. Y en el nombre de Jesucristo iniciaremos viendo lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 139, del 7 al 14. Atención. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este es un pasaje muy profundo porque se describe sobre cómo Dios lo cubre todo, cómo Dios toda su creación la tiene bajo su auditoría constante, bajo su control constante, cosa que muchos tratan de obviar, tratan de olvidar, pero es una realidad ineludible. Pero me impacta que dice al final el salmista de lo que leímos, dice, y mi alma lo sabe muy bien. Pareciera que el famoso Jonás, a diferencia del salmista, como que trataba de ignorar lo que el salmista sabía, y seguramente Jonás también lo sabía. Pero quizás solamente actuaba como si no lo supiera, porque incluso la Biblia deja ver cómo Jonás intenta huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis. Y se registra en el primer capítulo, en el verso 3, y dice la Biblia, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero finalmente este hombre se da cuenta que no hay lugar donde pudiese huir de Dios. Me imagino que incluso cuando llegó a Nínive, quizás hasta le preguntaban qué le había ocurrido, porque quizás los ácidos de aquel animal que lo tragó le deben haber dañado su piel. Seguro él decía que había intentado huir de Dios y no lo logró, y que mejor se decidía a hacer lo que tenía que hacer. Impactante que el mensaje de Jonás creó realmente un impacto fuerte porque venía de parte de Dios, pero él también venía testificando una gran experiencia, y es que aunque intentara huir de Dios, eso no se puede. Aunque fingiera que huía de la presencia de Jehová, eso no es posible. Y es lo que el salmista también explica y lo dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mucha gente que está enamorada del pecado, que está tratando de desarrollar cosas que ofenden a Dios, que realmente le desagradan, tratan de ignorar voluntariamente, tratan de olvidar que no hay lugar donde nos podamos ir del Espíritu de Dios y donde se pueda huir de su presencia. No existe, porque Dios lo llena todo. Ahora, lo tremendo es que Jonás lo pudo experimentar de una forma fuerte. Ahora, también aparece en la escritura Jeremías, que intentó ignorar la asignación de Dios y como que tuvo unas intenciones similares a las de Jonás. Y también se llegó a enterar que contra Dios no hay manera y que es mejor ceder, que es mejor actuar en la dirección que Él nos indica. Y lo vemos en Jeremías 20, del 7 al 9, que describe lo siguiente. Atención: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre,
No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este es un pasaje fuerte porque Jeremías, él estaba siendo maltratado, desechado por aquellos a quien Dios lo había enviado a avisarles acerca de cosas que habrían de venir. Pero en lugar de darle honores, en lugar de atenderlo, en lugar de honrarlo, fue llevado a niveles terribles que terminó incluso en un pozo. El asunto es que como que ese proceso lo llegó a frustrar y como que trató de huir del propósito. Entre paréntesis tenemos que mencionar que hay asignaciones realmente fuertes y a veces la que se nos ha dado es realmente más liviana y no queremos reconocerlo, y quizás nos hemos estado quejando y vemos aquí que Jeremías tenía una asignación realmente fuerte, al grado que él llegó a decir: no me acordaré más de ti. Y bueno, textualmente lo dice en el verso 9 de Jeremías 20. Atención, y dije: no me acordaré más de él. Así fueron las palabras específicas del profeta Jeremías. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es impresionante que Jeremías trata de evadir la asignación y no lo logra. Y él lo explica y se registra para que entendamos que es mejor ceder a la asignación que Dios nos ha dado. Impresionante que en Jeremías capítulo 23, verso 24 dice esto tan profundo: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esta es una afirmación de parte del autor de la vida, pero fuerte. Lo repito: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Otra versión, este pasaje lo dice de esta manera: yo soy el Dios de Israel, nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. Esto está más claro que algunos tratan de obviarlo, pero está más claro que lo que muchos pretenden hacer con la palabra de Dios, como si no comprendiesen que la Biblia misma nos muestra que Dios lo conoce todo. Ahora, lo impresionante es que en esta temporada que nos ha tocado vivir, teniendo frente a nuestros ojos las señales del retorno de Jesús, que está muy cercano, lo que se está dando alrededor del globo, cómo el mundo está convulsionado y cómo realmente están evidentes las señales del pronto regreso de Jesús, aún así muchos tratan de huir de la asignación de Dios, tratan de huir del propósito de Dios, tratan de huir del evangelio de Dios y pretenden seguir disfrutando, entre comillas, disfrutando del pecado. Pero incluso aparece en Abdías 1:4 una frase de parte de Dios que incluso esto le debería de resonar en la conciencia a aquellos que pretenden huir de Dios incluso por medio de la tecnología, por medio de los viajes espaciales, porque Abdías 1:4 dice: si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Este verso en la versión de lenguaje sencillo lo dice de esta forma: yo soy el Dios todopoderoso y juro que te derribaré aunque vueles como las águilas y pongas tu nido entre las estrellas. Es un pasaje realmente fuerte, una advertencia de parte de Dios, porque mucha gente pretende huir. Pero ya en un momento veremos por qué el título de este mensaje es Arrastrados por Dios, y esa es la parte central, pero ahí llegaremos poco a poco, solamente que estamos describiendo cómo realmente hay una afirmación de parte de Dios que de él nadie puede escapar. Ahora, en Marcos 4:22 la Biblia enseña de forma categórica: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Repito: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Este texto muestra que tarde o temprano cualquier olla hirviendo de pecado va a ser destapada. Pero también por el lado positivo tiene una connotación, y es que
Cualquiera que está haciendo algo para Dios, en su momento le será reconocido y le será realmente galardonado de parte de Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan y por supuesto Dios honra a los que le honran. Sin embargo, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Esto es una afirmación de parte de Dios que muchos la conocen y aún así intentan vivir de forma equivocada. Ahora, el ser humano siempre ha tratado de esconderse de Dios. Eso ocurrió desde el Génesis, lo podemos encontrar cuando el hombre peca, allá en el huerto tratan de esconderse, cuando escuchaban claramente la voz de Dios y él les estaba buscando, pero trataban de esconderse de forma infantil. Al final se dieron cuenta que no había manera, pero el ser humano siempre ha tratado de esconderse de Dios y de sus juicios incluso. Pero eso es imposible. Y aún en estos tiempos mucha gente pretende prepararse para lo que ha de venir y que ya lo perciben, ya sienten que se dará una situación a nivel global terrible, que incluso tratan de crear búnkers, tratan de crear cosas ahí a nivel de que pueden esconderse de lo que se va a desarrollar de forma tremenda en el mundo entero. Y es que incluso la Biblia lo deja ver de alguna manera fuerte, porque en Apocalipsis 6, del verso 15 al 17, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? De manera clara deja ver que se escondieron en las cuevas. Es decir, esto se puede traducir como los búnkeres que ahora están ya listos para esconder a los hombres que tienen esa capacidad de pagar esos espacios. Pero dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces, esto nos deja ver que el ser humano ha tratado de esconderse de Dios, pero de forma realmente vana. Y esto es que hay vanos escondrijos para con Dios. Realmente así son, no son efectivos esos escondrijos. Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Prestemos atención el nivel de terror que esta gente estará sintiendo, que incluso estarán buscando la muerte. Interesante que los depresivos buscan dormir, pero en este caso buscarán morir. Pero ni siquiera esa salida estará disponible. Es decir, que esa gente tendrá que enfrentar sí o sí el juicio de Dios. Ahora, es tremendo que mucha gente está tratando de huir de lo que ya se está mostrando que ocurrirá. Está tratando de prepararse con búnkers, con una situación tremenda. Están listos ya supuestamente para huir de catástrofes nucleares incluso, pero cuando el juicio caiga no habrá lugar donde esconderse. Entonces ahí los soberbios, los boca floja, los acusadores, los burladores tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Y a esa temporada la Biblia la describe como la gran tribulación. Ahora, en Juan 6:44 aparece el texto central que le da el título a este mensaje: arrastrados por Dios. Y es precisamente que al leer este texto de Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto, por supuesto, está hablando de la mirada de Dios sobre un alma que quiere salvarla, que quiere atraerla a Cristo. Pero profundicemos más en esto, porque hay gente que Dios la quiere salvar y se quieren ellos escapar de ese propósito de bendición que Dios tiene para ellos, ese propósito de salvación. Hay una versión de 1975 o una traducción bíblica que es la NBE, que es la Nueva Biblia Española, que este texto de Juan 6:44 lo dice de esta siguiente forma: nadie puede llegar hasta mí si el Padre que me mandó no tira de él. Atención, no tira de él. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Lo repito, nadie puede llegar hasta mí si el Padre que me mandó no tira de él. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Hay mucha gente que sabe que Dios les está llamando, pero tratan de ignorar a Dios. Pero cuando están en la agenda de Dios, Él sabe cómo despertar espiritualmente.
Si estás aferrándote a un pecado o a una relación prohibida, un mal negocio o algo que puede destruirte eternamente, hoy Dios te revela que no te podrás esconder del Padre. Porque aquí lo dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ahí también hay una connotación, que la versión 1960 habla acerca de que el Padre le va a traer, pero la versión NBE habla que el Padre le va a tirar. Interesante. Es decir, que si intentas fingir que huyes del Padre, podría llevarte la sorpresa que Dios estaría tirando de ti, y en ese proceso quien se puede lastimar eres tú, quien se puede romper eres tú. Hay muchos que en ese proceso han perdido mucho hasta que reconocen que no pueden huir de Dios realmente. Y ahí es donde comienza el cambio, la restauración, la nueva criatura, la salvación, el traslado de las tinieblas a la luz. Admirable. Ahora, es impresionante que el hijo pródigo que describe en los evangelios se fue a vivir perdidamente, pero la Biblia muestra que eso fue devastador para él. Llegó a un grado de humillación terrible, fue esclavizado, hasta se ve entre líneas como que llegó al nivel de locura. Si incluso le vistieron cuando regresó es porque seguro parecía indigente. Es decir, que el haberse intentado escapar del padre, porque incluso la Biblia ahí habla del padre, que él se va y le pide la herencia y se va. Mucha gente hace eso, trata de irse y desperdiciar los privilegios, irse a vivir perdidamente, desparramando la gracia de Dios, y llegan al nivel que se encuentran frustrados a niveles como el hijo pródigo. Ahora, tremendo que el hijo pródigo vivió lo que realmente ocurre cuando se intenta huir del Padre eterno. Ahora la pregunta, ¿por qué este mensaje se llama arrastrados por Dios? Porque en Juan 6:44, cuando dice la Biblia, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, cuando revisamos en la raíz de las Escrituras, le quitamos la capa del lenguaje español y nos vamos a ese texto bíblico del griego y nos vamos a la referencia de la profundidad bíblica, encontramos que eso realmente es arrastrar. Cuando dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, esa palabra no le trajere es arrastrar. Es tremendamente fuerte, pero ahí está eso en la raíz bíblica. Es atraer también, sacar, traer, pero arrastrar es la connotación más fuerte en esa raíz bíblica. Entonces Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastra. Esto implica que puede doler, puede generar ardor. Es incluso en algunas ocasiones un tipo de fuerza de amor, pero con tus propias fuerzas no podrás resistir nunca a la fuerza de Dios queriéndote llevar a Cristo, al Padre llevándote al Hijo. Claro, el Espíritu Santo te quiere ayudar en ese proceso, pero tú te resistes. Ahora, está demostrado a lo largo de la historia del ser humano que no se puede realmente ganar cuando se pelea contra Dios. Si Dios te tiene en su plan, Él te arrastrará, Él tirará de ti, Él te despertará. No importa en la condición en la que tú llegues, pero Él quiere que tú llegues. Si tienes que llegar perdiendo un miembro de tu cuerpo, si tienes que llegar perdiendo alguna herencia, perdiendo algún privilegio, algún familiar, perdiendo algo que amas, perdiendo tu salud, si es necesario que Dios te arrastre de esa manera, te arrastrará, pero el propósito es que tu alma no se pierda. No deberías de pelear contra Dios porque te van a arrastrar. No deberías de luchar contra Dios porque de Él no te vas a poder esconder. De hecho, los enemigos de Dios tratan de ignorar esto y finalmente se enteran que de Dios nadie se puede esconder ni escapar. Ahora, en cuanto al amor de Dios, en cuanto al propósito de salvación con sus hijos, si tú eres hijo o eres hija e intentas escapar, esconderte, no lo lograrás y finalmente te arrastrará el Padre y llegarás a Cristo. Y quizás ese arrastrado que te hagan te dejará con dolor, con ardor, con algunas situaciones incómodas, pero te llevarán. Lo mejor es que cedas a la voz de Dios, al llamado de Dios, porque ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, no arrastra, no le tira. Es decir, que incluso habla de sacar esa palabra que indica traer,
habla de sacar también. ¿Y de dónde te tiene que sacar arrastrado Dios para que entienda? Eso queda entre Dios y tu conciencia. Ahora, qué interesante que incluso en Job 40, verso 2, aparece una pregunta y ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Es tremendo porque mucha gente intenta contender con Dios, intentan resistirse a Dios, huir de Dios, esconderse de Dios. Eso es realmente imposible y terminarás arrastrado si estás en el plan de Dios. Ahora, también está una situación fuerte de los enemigos de Dios, también pueden ser arrastrados, pero no hacia Cristo, sino hacia el juicio. Y esto realmente es bíblico, porque en el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 1, en adelante, dice la escritura al verso 5, atención, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí ya es un elemento todavía mucho más fuerte, es turbación. Y es que Dios, cuando ve que intentan escapar de una forma malévola, al grado que la Biblia dice que se levantarán los reyes de la tierra. Incluso van a tener una forma de unidad ahí conspirativa, porque dice que príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, que estarán queriendo levantarse contra Cristo Jesús el Señor. Y van a decir, rompamos sus ligaduras. En otras palabras, que no nos gobierne. Intentarán alejarse de los consejos de Dios de alguna forma, pero incluso dirán y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo interesante es que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto es una profecía que personalmente creo que está en desarrollo, porque ya los príncipes están consultando unidos contra Dios y contra Jesucristo. Hay planificaciones negativas donde están entregando a las tinieblas poblaciones enteras por medio de leyes, por medio de negatividades, y ahí en esas reuniones intentan ensoberbecerse contra Dios y entre ellos darse elogios y querer resaltar, y los egos se inflan de formas tremendas y terminan ellos finalmente turbados porque Dios realmente con su ira los estremece. Entonces nadie puede esconderse de Dios, ni los reyes de la tierra y ni los que se amotinen, ni aunque los pueblos piensen cosas vanas. De hecho, está escrito también en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, amados hermanos. Esto es delicado, es realmente fuerte y hasta incluso han llegado al grado de reconocer los mismos satanistas, ateos, enemigos de Dios, han llegado a reconocer que la mano del Padre es pesada, que nadie puede ganarle a la mano de Dios. Él no ha perdido ninguna guerra, ninguna batalla. Nadie ha podido burlarse de Dios y ha sido demostrado por medio de la historia. Dentro y fuera de la Biblia hay suficientes pruebas, testimonios enormes. Soberbios existen, gente que decide destruirse resistiendo a Dios, pero finalmente nadie ha logrado vencer la mano de Dios. De hecho, Eclesiastés 10:20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Es decir, que hay cosas que la gente puede pensar que Dios no las oye, pero incluso ni contra el rey, ni contra el rico, te lo diré de otra manera, ni contra el presidente, ni contra alguien que haya prosperado, hables mal, porque las aves del cielo llevarán la voz. La pregunta es, ¿a dónde la llevarán? Y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿A quién crees tú? Al que supervisa su creación, al autor de la vida. Lo que tú hables se escuchará en el cielo. Y si hablas del rey y del rico, y Dios lo conoce, ¿cómo no se conocerá cuando algunos intentan hablar contra Dios? Esto es bien delicado, bien fuerte, bien terrible. Al grado que en el libro de Daniel incluso aparece un rey, en el capítulo 4, verso 31 al 33,
que empezó a hablar de forma soberbia, empezó a hablar de una forma negativa y fue avergonzado. Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Es impresionante este relato porque registra cómo un rey llegó al nivel de realmente desagradar a Dios y fue procesado de una forma terrible. Le fue bien porque al final de 7 tiempos él logró reconocer al Altísimo, le dio la gloria y aquello que él no había entregado a Dios, que es la honra al eterno Dios, pues la entregó. Y ya se dio cuenta que no podía contra el más grande. Y muchos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. A este se le dio oportunidad. Ahora, es impresionante, es muy impresionante que incluso aquí aparece esto, muchos lo saben e intentan aún así hablar mal contra el mismo Dios y terminan humillados a niveles tremendos. Realmente iniciamos leyendo en el libro de los Salmos acerca de una pregunta que aparece en el capítulo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pero lo interesante es que ya acercándonos al final de este mensaje, aparece en el verso 1 al 5 una declaración fuerte. Este es un salmo de David, Salmo 139. Aparece una declaración realmente fuerte porque dice lo siguiente, atención, verso 1 al 5. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Cuando vemos esto, entendemos que este hombre llamado David entendía lo que muchos hoy no entienden, y es que Dios examina, que Dios conoce incluso el sentarse y el levantarse. Qué interesante que aún detalles aparentemente insignificantes, realmente Dios los conoce. Él conoce por qué te levantas, Él conoce para qué te preparas, Él conoce tus intenciones. Qué impresionante que incluso dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y qué interesante que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto está conectado también con otro salmo que dice, el Salmo 141, verso 3, pon guarda en mi boca. Dice textualmente, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Lo repito, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es decir, que el salmista tenía el profundo conocimiento de la importancia de las palabras, al grado que mejor las encomienda al autor de la vida. Y ahí hay una gran seguridad encomendando la boca a Dios. Si tú eres de los que de vez en cuando se está arrepintiendo o doliendo o incomodando porque dijo algo negativo, mejor pídele a Dios que ponga guarda en tu boca, y Él seguramente lo hará, porque si quedó registrado ahí es porque eso puede ocurrir. Ahora, el mensaje de hoy es arrastrados por Dios, porque realmente nadie se puede esconder de Dios, y algunos terminan siendo arrastrados, evidenciados, otros humillados, y de hecho a los enemigos de Dios hasta enjuiciados, pretendiendo huir de Dios, y eso realmente es imposible. Algunos Dios los arrastra para que despierten. Por eso el mensaje de hoy es para que no te resistas a Dios, no pelees contra Dios, no pretendas huir de Dios, porque eso realmente es en vano. No hay lugar que te pueda servir para huir de Dios.
Y esto tienes que guardarlo en tu corazón porque te va a salvar eternamente. Por eso el título es Arrastrados por Dios, porque Jesús lo demostró, lo aclaró. Algunos Dios los arrastra porque son hijos y los tiene que llevar a puerto seguro, a lugar seguro, pero a otros Dios los arrastra o los turba incluso a niveles de juicio tremendo. Así que el mensaje de hoy es para despertar, es para poder valorar y entender que el que hizo los ojos puede ver, el que hizo las manos puede obrar, el que hizo los oídos puede oír. Y Él está atento de nosotros, incluso Él conoce aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él conoce qué estás pensando, Él conoce la próxima palabra que tú hablarás, Él la conoce muy bien. Por eso no te resistas a Dios, no pelees contra Dios, no pretendas huir de Dios porque es realmente imposible. Eso nadie lo ha logrado y los que lo han intentado han terminado avergonzados, han terminado procesados, han terminado realmente en situaciones fuertes. Quiero aprovechar para decirte que si tú aún no te has entregado a Cristo Jesús el Señor, no puedo dejar a tu alcance un texto muy importante que aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 10, y donde la Biblia dice lo siguiente, y es porque si has intentado huir de Dios, aquí te dejo una llave para que te pongas a cuentas con Él. Y está en el verso 8, Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esto ha sido todo por hoy, amados hermanos. Si han logrado escuchar este mensaje hasta este punto, por favor, pongan por obra este último pasaje, si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron y sus vidas están bajo la cobertura de Dios, pues compartamos también estos materiales para que puedan llegar a más vidas, para que este mensaje pueda llegar a aquellos que están intentando esconderse de Dios, aquellos que están a punto de ser arrastrados por Dios, para que no se resistan y mejor se vayan por el camino del amor y no por el camino donde Dios arrastra. Realmente, amados, este es un llamado de parte de Dios. Te envío un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, tu servidor, el pastor Elder Figueroa, bajo la dirección del Espíritu Santo, conociendo las Sagradas Escrituras y edificando la vida de mucha gente que ha sido llamada para salvación. Bendiciones, un fuerte abrazo, compartamos esto. Bendiciones.